salvo por gracia, por fe en Jesucristo, solamente por lo que Él hizo por nosotros, no por nuestras obras. Dice aquí en Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su mucho amor para con nosotros, nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venidores las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos, no se gloríe, porque somos de hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Por gracia somos salvos. Efesios 2. Vamos a rezar un poco atrás. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Pero viniendo Pedro a Antioquía, le resistí en la cara porque era condenar. Dice, porque antes que viniesen unos de parte de Jacobo, comían con los gentiles. Ayúdenme a darle un like ahí, compartan la publicación, denle like. Estamos hablando de la salvación por fe. Dice, Gálatas capítulo 2, versículo 14. Mas cuando vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del Evangelio, dijo a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives con los gentiles y no como judío, ¿por qué constriñes a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos naturales y no pecadores de los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Y si buscando nosotros ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto a la ley para vivir a Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, ya no yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Salvo por fe. Ayúdame con unos likes, un tap, ahí compartan el video para que las personas puedan verlo. Ese fue Gálatas 2, versículo 16. Gálatas 2, 16. Ya leímos Efesios 2, 8, 9. Ahora vamos a Romanos 3. Romanos 3. Vamos a ver. Dios los bendiga. Gracias por compartir. Sigan compartiendo. Sigan dándole tap a la pantalla, por favor. Ayuda para que el algoritmo pueda compartir más el video. Dice Romanos capítulo 3. ¿Qué pues? ¿Tiene más el judío o qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Lo primero ciertamente que la palabra de Dios les ha sido confiada. Porque si alguno de ellos han sido incrédulos, la incredulidad de ellos habrá hecho vana la verdad de Dios. La incredulidad de ellos habrá hecho vana la verdad de Dios. En ninguna manera. Antes bien sea Dios verdadero, mas todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus dichos y venzas cuando de ti se juzgare. Y si nuestra iniquidad encarece la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. De otra suerte, ¿cómo juzgaría Dios el mundo? Pero si la verdad de Dios por mi mentira creció a la gloria suya, porque aún así soy yo juzgado como pecador, ¿y por qué no decir como somos blasfemados y como algunos dicen que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? La condenación de los cuales es justa. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están debajo del pecado. Como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni a uno, ni aun uno. Versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están en la ley lo dice, para que toda boca se tape y que todo el mundo se sujete a Dios. Porque por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Mas ahora sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por la fe de Jesucristo, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Gracias por compartir. Por favor, compartan más, compartan este video, denle ahí like, denle tap a la pantalla. Que seguimos, ahora vamos a leer Romanos 5:1. Mucha atención. Romanos 5:1 dice así. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Porque Cristo, cuando aún éramos flacos, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas muere alguno por un justo, con todo podrá ser que alguno os hará morir por el bueno. Mas Dios se encarga de su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. Gracias por compartir. Vamos a ver aquí. Seguimos con Gálatas 2:16, ya lo leí. Tito 3. Tito 3. Tito 3. Tito 3. Colosenses, Filipenses. Tito 3. Aquí está. Tito capítulo 3. Gracias por venirse. Por favor, compartan, denle like ahí, denle tapa a la pantalla. Dios los bendiga. Tito capítulo 3. Amonestales que se sujetan a los príncipes y potestades que obedezcan, que estén prontos a toda buena obra, que a nadie infamen, que no sean pendencieros, sino modestos, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque también éramos nosotros necios en otro tiempo, rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel, y estas cosas quiero que afirmes, para que los que creen a Dios procuren gobernarse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, mas las cuestiones necias y genealogías y contenciones y debates acerca de la ley evita, porque son sin provecho y vanas. Rehúsa hombre hereje después de una y otra amonestación, estando cierto que el tal es trastornado y peca, siendo condenado de su propia justicia. Ayúdenme a compartir, gracias por estar aquí en el video. Dice...
justicia. En varias partes de la Biblia mencionan obras de justicia. A ver, por ejemplo, en Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este versículo explica que fuimos creados en Cristo para las buenas obras, como parte de nuestro propósito en Él. Palabra fiel es esta, y en cuanto a esto quiero que insistas con firmeza. Para los que han creído en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Aquí se anima a dedicar nuestra vida a las buenas obras, como algo útil para la sociedad y agradable a Dios. Obras de justicia. Obras de justicia. En muchos casos, los versículos que hablan sobre obras de justicia también se refieren a la ley de Dios, a las obras bajo la ley. Ya ven. Dice, diferencia entre obras de justicia y salvación por la ley. Obras de justicia son las acciones que reflejan la vida justa de un creyente, que le fluyen como resultado de su fe en Cristo. No se trata de ganar la salvación por estas obras, sino de evidenciar la transformación que Dios produce en nosotros a través de la fe en Jesús. Obras bajo la ley son los esfuerzos humanos por cumplir los mandamientos de Dios en su propio esfuerzo. La Biblia nos enseña que estos intentos son insuficientes para alcanzar la justificación ante Dios. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aunque los versículos mencionan las obras de justicia, dice, primera de Pedro, a ver, diferencia entre el bautismo y las obras de la ley. Obras de la ley en el contexto bíblico es obras de la ley. Se refieren a la práctica de seguir los mandamientos del Antiguo Testamento con el fin de justificar a una persona ante Dios. Sin embargo, la salvación no se obtiene por la observación de la ley, sino por la fe en Jesucristo. El bautismo, aunque el bautismo es un acto que se realiza como parte de la obediencia cristiana, no es un medio para obtener la salvación por sí mismo. El bautismo es una declaración pública de que una persona ha puesto su fe en Jesucristo y ha sido identificada con su muerte, sepultura y resurrección. Romanos 6, 3 y 4. La salvación según la Escritura es por gracia mediante la fe, no por el bautismo en sí mismo. Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hechos 16, 3, 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este versículo, el énfasis está en la fe de Cristo por la salvación, no es una obra religiosa o ritual. El bautismo tiene un propósito simbólico significativo para los cristianos. Es un acto de obediencia a la instrucción de Jesucristo en Mateo 28 y 19. Es un testimonio público de la fe de una persona en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. No es un requisito para la salvación, pero es una manifestación externa de una realidad interna, la fe en Cristo. Si tú crees en Jesucristo, claro que debes de bautizarte. Pero el bautismo no es tu llave al paraíso, no es tu justificación. Eres justificado por lo que hizo Jesucristo en la cruz, morir y pagar por nuestros pecados. Estoy un poquito enfermo, entonces aquí lo voy a dejar. Dios los bendiga. Recuerden, salvo por gracia, no por las obras, no por acciones que hagamos. Dios los bendiga. Compartan el video.